Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase, la última clase que tenemos en relación a la materia de ciencias sociales. Obviamente por las festividades de 24 y 25, estas clases serán 100% virtuales. No tendremos la presencia y la participación de cada uno de ustedes, como ha sido de costumbre, pero obviamente ustedes ya saben, tienen toda la información pertinente para el desarrollo de las actividades correspondientes a esta última semana. Vamos a ver a continuación, obviamente, el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias sociales en la unidad número 5, América Latina y el mundo moderno. Vamos a ver el subtema y último, número 4, el ascenso de los países árabes, las dictaduras militares en América Latina, los avances tecnológicos del siglo XX. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes como actividades? Dice lo siguiente, responda a las siguientes preguntas. Primero, responda cuál es su opinión respecto a los motivos por los cuales Estados Unidos promovió dictaduras en América Latina. Tienen que, obviamente, sustentar las respuestas que ustedes vayan a dar a esa pregunta. La siguiente actividad dice, evalúe si fue positivo o negativo para la población la instauración de las dictaduras. La siguiente pregunta dice, responda, ¿cómo influyó cada bloque de guerra, cómo influyó cada bloque de la Guerra Fría en Latinoamérica? Y por último tenemos, obviamente, identifique los cambios que sufrió la economía latinoamericana con el ascenso de los países árabes. Y por último, a partir de lo estudiado hasta el momento, explique los cambios económicos sufridos por América Latina durante el siglo XX y mencione las causas de los mismos, cómo obviamente surgieron cada uno de estos cambios. Esos son los temas, las preguntas que ustedes tienen establecidas para el desarrollo de la presente actividad. Ya saben que todos estos trabajos son 100% escritos, claros y ordenados. La rotulación de la hoja es obligatoria. Ustedes ya saben cómo tienen que cumplir, cómo tienen que hacer. En función del contenido de las actividades, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo del recurso de plataforma. Estamos en la unidad número 5 con el tema el ascenso de los países árabes, las dictaduras militares en América Latina y los avances tecnológicos del siglo XX correspondientes a la última semana de este proceso educativo y de la unidad número 5 como es la semana número 4 de fecha 23 de diciembre del 2025. Esta tarea permite entregar justamente desde el 23 de diciembre. La fecha límite de entrega es el 2 de enero y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de enero. Esas son las características fundamentales en función del desarrollo de las actividades que tenemos en esta última. Esta es con la tarea con la que damos por terminado este proceso educativo. Una vez que ustedes ya se les ha explicado, obviamente, las características del desarrollo de sus tareas, a continuación vamos a iniciar con el desarrollo del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Y vamos a ver justamente el tema América Latina y el mundo moderno y vamos a ver un tema bastante importante en relación al desarrollo y el fortalecimiento de las potencias que quedaron después de la Guerra Fría, que es el ascenso de los países árabes. Tras la Primera Guerra Mundial, el territorio del Imperio Otomano fue distribuido en mandatos a cargo de Francia y Gran Bretaña, en este último correspondiente a las tierras palestinas. Se había creado un Estado judío y otro árabe. El Estado de Israel justamente fue fundado el 14 de mayo de 1948 y la Liga Árabe, esto es Egipto, Siria, Transjordania, Irak y el Líbano, atacó en cuanto obviamente recibieron este tipo de noticias. Desde entonces los conflictos no cesaron por el desacuerdo de los países árabes a la presencia de un Estado judío en la región y por el reclamo de las fronteras anteriores a 1967, cuando Israel expandió sus territorios. Entonces ya sabemos más o menos desde cuándo, obviamente se viene tratando, obviamente, este problema entre la Liga Árabe y la creación del Estado israelita y obviamente cómo obviamente esto afecta al desarrollo también económico de esta región.
Esto obviamente generó un proceso de crisis, a lo que se denominó la crisis petrolera del año 1973. De hecho, en este año, como consecuencia de la victoria de Israel apoyado por los Estados Unidos en la guerra de Yom Kippur, los países árabes, miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, provocaron la subida del precio del petróleo al paralizar la producción y bloquear la exportación a Estados Unidos. El precio del petróleo desencadenó, perdón, una crisis mundial debido a que la industria y la economía en general dependían del petróleo. Se estancó la productividad, subieron los precios y disminuyó el poder adquisitivo de la población y el desempleo alcanzó niveles nunca antes determinados. Sin embargo, el alza de los precios, que se potenció con el triunfo de la Revolución Islámica de Irán, permitió a las potencias petroleras árabes acumular exageradas cantidades de dinero, que a su vez colocaron en bancos europeos y también en bancos norteamericanos. Pues, prácticamente se enriquecieron de una manera exorbitante, en que no hay una idea cómo obviamente estos países árabes obviamente alcanzaron un nivel de riqueza bastante elevado. En ese sentido, el endeudamiento latinoamericano surgió y justamente cada uno de estos eventos tiene una correlación. Ustedes dirán, bueno, los países árabes están lejos, están pasando océanos en relación al continente sudamericano. ¿Y nosotros qué tenemos que ver? Lamentablemente, estos cambios que se dieron en función del ascenso de los países árabes y la acumulación de grandes cantidades de riqueza, esto generó un proceso de acumulación de dinero por parte de los Estados Unidos, que necesitaban ellos al 100% deshacerse porque no podían mantener ese nivel de dinero ellos en los bancos. Y generaron un proceso de préstamos, como por así decirlos, en los cuales supuestamente por buena gentes, por decirlo de esa manera, obviamente empezaron a prestar, a facilitar créditos a los países latinoamericanos y de esa manera se generó un proceso de endeudamiento de todo lo que es los países que conforman América Latina. Para evitar justamente desequilibrios económicos por el exceso de capitales depositados, los bancos decidieron prestar dinero a Latinoamérica con condiciones muy favorables, pero en el año de 1980, ya otorgados los préstamos, los acreedores decidieron cambiar las condiciones del negocio y prácticamente condenaron a América Latina a una deuda perpetua que exigía gran parte del presupuesto anual como amortización. En la Conferencia Económica Latinoamericana celebrada en el año de 1984, varios líderes latinoamericanos, entre ellos el presidente de Ecuador, Osvaldo Hurtado, buscaron la concertación frente al tema de la deuda. El 28 de julio de 1985, Alan García, presidente del Perú, decidió unilateralmente limitar el pago solo al 10% anual, obviamente como una forma de buscar nuevas vías en cuanto a esta deuda injusta que se desarrolló por parte de los Estados Unidos. Y obviamente en todos estos procesos de revoluciones, de conflictos que se han venido dando en todo el continente americano, salta una que es bastante importante, que es la Revolución Cubana. Desde la independencia de Cuba en el año de 1898, la presencia de Estados Unidos fue constante en la isla y Cuba se convirtió en un país dependiente económica y políticamente de esa potencia. La mayoría de ingenios azucareros en la isla eran estadounidenses. En este contexto apareció la figura de Fulgencio Batista en el año de 1934, quien como presidente y dictador gobernó Cuba con el apoyo de Estados Unidos de los años 1940 a 1944 y de 1952 a 1959. Una economía basada en productos azucareros, la inequidad social, la permanencia de Batista por largo tiempo en el poder, la influencia de Estados Unidos en el gobierno y el fortalecimiento del pensamiento antiimperialista provocaron que en el año de 1953 Fidel Castro, junto con un grupo de universitarios, liderara el ataque del cuartel militar de Moncada.
Se pensó que este acto movilizaría a la población en contra de Batista, pero no fue así. Por el contrario, los estudiantes fueron apresados y sentenciados a varios años de prisión. Los que sobrevivieron se reagruparon en la Sierra Maestra, donde se iniciaron enfrentamientos entre guerrillas. Inicialmente el grupo estaba conformado por campesinos, más adelante con el apoyo del Partido Comunista Cubano lograron la adhesión de los grupos populares urbanos. En 1958 tomaron Santiago de Cuba y en el año de 1959 La Habana. Batista, ya sin el apoyo de Estados Unidos, tuvo que abandonar la isla. Esta revolución se convirtió para los movimientos comunistas y socialistas latinoamericanos en el ejemplo a seguir y se buscó tomar guerrillas en varios países. Frente a esto, muchos gobiernos decidieron fortalecer sus ejércitos con el apoyo de grupos más conservadores al interior de cada país y obviamente con el apoyo de Estados Unidos, que en el contexto de la Guerra Fría temía que el comunismo se expandiera por todo el continente. Como reacción a la Revolución cubana, Estados Unidos le impuso un bloqueo económico y comercial. Así también se pretendía revertir el avance del comunismo en la isla y el resto del continente. Este bloqueo redujo significativamente la estabilidad económica de este país y su conexión con el resto del mundo. Esto en cuanto a estos procesos, pero también los países latinoamericanos, como se había mencionado anteriormente, ya buscaron generar un proceso de dictaduras militares y esas dictaduras militares estuvieron siempre protegidas y fortalecidas justamente por los Estados Unidos y obviamente por un proceso o un proyecto que desarrolló los Estados Unidos en América Latina, al cual lo llamó Plan Cóndor. Pues en el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos temía que se produjeran más revoluciones socialistas como la de Cuba en Latinoamérica. Por eso, en el año de 1960 y 1980, Estados Unidos apoyó la instauración de dictaduras militares en Centro y Sudamérica. Estos grandes objetivos se plasmaron en la Operación Cóndor en el año de 1975, que buscaba dejar a los movimientos revolucionarios sin el apoyo popular. Para ello se expandió el sistema capitalista, se disminuyeron los derechos civiles, se controlaron los medios de comunicación, se eliminaron los sindicatos y se instauró el terror entre la población por medio de asesinatos, desapariciones y también torturas. A la vez podemos distinguir características comunes, por ejemplo, los oficiales encargados del gobierno fueron entrenados por Estados Unidos, los movimientos obreros, estudiantes y campesinos eran vistos como un peligro por los regímenes militares. Eso en cuanto al contexto histórico de esta temática. Se decía que todos ellos eran apoyados por Moscú o Cuba. En algunos casos efectivamente fue así, pero eran movimientos que buscaban reivindicaciones sociales, mejores condiciones de vida para la población. La represión que se desató significó para América Latina la muerte y desaparición de miles de personas de toda condición en todo el territorio latinoamericano. Y dentro de estas características, aquí nosotros podemos ver algunas de las dictaduras más crueles, más importantes que se desarrollaron en América Latina. Y tenemos, por ejemplo, tenemos una de las dictaduras en Bolivia, a quien estuvo a cargo como dictador fue Hugo Banzer durante los años 1971 a 1978. Tenemos también en Uruguay Juan María Bordaber durante el año 1973-1988. En Brasil, Emilio Medici Garrastazu durante los años 1954 a 1990. En Paraguay, Alfredo Stroessner durante los años 1954 a 1990. En Argentina, la Junta Militar durante los años 1970 a 1983. Y uno de los eventos más sanguinarios que tuvo América Latina, que justamente fue la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. Entonces eso obviamente significó uno de los eventos más perjudiciales, más sanguinarios, pues Augusto Pinochet se había convertido prácticamente en el nazi latinoamericano y perseguía, mataba, destruía, los encarcelaba, torturaba y hacía una serie de actividades a todos los ciudadanos, obviamente, que estaban en contra de sus pensamientos.
El Plan Cóndor fue la coordinación de la presión ilegal entre la dictadura de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Bolivia para exterminar a los integrantes de las organizaciones populares. Según los archivos de terror descubiertos por el abogado Martín Almada en Paraguay durante el año 1992, el Plan Cóndor dejó un saldo de 50.000 muertos, 50.000 desaparecidos y 400.000 presos. Un documento desclasificado de la CIA con fecha 23 de agosto de 1976 explica que ya a principios de 1974 oficiales de seguridad de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia se reunieron en Buenos Aires para preparar acciones coordinadas en todo el continente. Entonces, esas son también las etapas nefastas en las cuales obviamente se ha venido desarrollando y con el respaldo de los Estados Unidos. A ellos no les interesa el pueblo como tal, como ciudadanos, como lo habían dicho el quinto presidente de los Estados Unidos, América para los americanos, obviamente esta frase trillada que ellos utilizan para poder controlar a la población a nivel de Latinoamérica. Prácticamente, ¿qué es lo que quieren? Es simplemente explotar, extraer todos los recursos que tenemos en nuestro subsuelo, en cada uno de los países, y de esa manera apropiarse y seguirse manteniendo como una potencia, la potencia capitalista durante todos estos periodos. Pero no todo es negativo, también hubieron eventos positivos, eventos bastante importantes, como son los avances tecnológicos durante el siglo XX. Y aquí en esta pequeña línea de tiempo, nosotros vamos a ver algunos de los eventos más preponderantes que han tenido desde el año 1945 hasta 1992. En el año 1945, en función de los avances tecnológicos, lo que más relevancia se ha dado, tenemos las armas nucleares fueron utilizadas con fines bélicos por vez primera en agosto de 1945. La primera prueba nuclear soviética se desarrolló en el año de 1949. Estados Unidos también fue el primer país en probar una bomba termonuclear en el año de 1952. En el año de 1953 apareció una nueva generación de aviones de combate supersónicos, el F-100 Super Sabre estadounidense y el Convair F-102, Delta Dagger, el Electronic Light English y el bimotor soviético MTA-10. Esto hasta el año de 1953. En el año de 1957, la URSS lanza el Sputnik 1, primer satélite artificial, y el Sputnik 2 que llevaba a bordo a la perra laica. En el año de 1961, mientras tanto, los norteamericanos trataban de recuperar la ventaja perdida. Se declaró que pondrían a un norteamericano en la Luna antes de finalizar esa misma década. En el año de 1961 también Yuri Gagarin a bordo del Voskhod 1 se convierte en el primer astronauta en dar una vuelta completa a nuestro globo terráqueo. En 1962, el norteamericano John Glenn se convierte en el primer estadounidense en recorrer la órbita de la Tierra desde el espacio. En el año de 1964, la nave espacial rusa Voslok 1 colocó a 3 hombres en órbita durante 24 horas. En el año de 1969, el hombre llega supuestamente a la Luna por primera vez, un evento que todavía guarda alguna polémica por algunas actividades que se pueden observar en uno de los primeros videos que hay. En el año de 1971, el Salyut 1 es la primera estación orbital. En el año de 1972 se realiza la última misión tripulada a la Luna, el Apolo 18. En el año de 1984, Bronx McCandless es el primer estadounidense en realizar un paseo espacial autónomo. En el año de 1988 se lanza el telescopio espacial Hubble. La sonda Magallanes realiza un mapa radar de Venus. En el año de 1990 el año de 1990, el COP detecta evidencias del Big Bang, del origen del universo, y en el año de 1992
se presenta la misión Cassini de exploración al sistema solar y detección de planetas análogos a la Tierra. Esos son la mayoría de los eventos más preponderantes en función de avances tecnológicos que se han ido desarrollando desde el año de 1945 hasta 1992. Pero vamos a ver un poco más en función de estas actividades. La guerra ha sido uno de los aspectos que ha impulsado el desarrollo tecnológico, de acuerdo con el momento histórico en que se suscita gran parte de la tecnología que se usa en la vida diaria, fue originalmente creada para ser aplicada por los ejércitos durante la guerra, pues cuando ya no era útil en los conflictos bélicos pasaba a formar parte de la vida civil. Así, por ejemplo, luego de la Segunda Guerra Mundial se impulsó el desarrollo de la aviación, de la industria del caucho y del plástico. Durante la Guerra Fría, las superpotencias no solo competían por conservar su influencia geopolítica en el mundo, sino también por mantener la supremacía en el avance científico y tecnológico a nivel global. Durante este tiempo se desarrolló la tecnología espacial, los seres humanos viajaron por primera vez al espacio exterior y la tecnología nuclear se desarrolló ampliamente. La computación y los medios de comunicación también se desarrollaron en gran medida gracias a los satélites artificiales y el invento de la computadora cada vez más pequeña que hacían que estos aparatos estuvieran al alcance de todos los ciudadanos. Con la globalización y los avances de la conectividad humana, el transporte y telecomunicaciones se han desarrollado nuevas formas de distribución y comercialización de productos a través del Internet. Muchas empresas multinacionales pueden realizar sus actividades en diferentes países, ya que están conectadas gracias a las nuevas tecnologías. Y dentro de estos procesos de conflictos que se han venido dando hasta la presente fecha, durante la Primera, Segunda Guerra Mundial y también durante el periodo de la Guerra Fría, obviamente se desarrolló un proceso en el cual era la construcción de la paz. A partir de 1945, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la India empezó su proceso de independencia de Inglaterra. Entre los líderes independientes se encuentra Mahatma Gandhi, conocido por prometer la protesta no violenta, como la huelga de hambre que él mismo hacía cuando era encarcelado por las autoridades británicas. Una vez obtenida la independencia, Gandhi luchó por la incorporación de las castas excluidas del sistema y por mejorar las condiciones sociales de vida de toda la población. Además, en la India cohabitaban dos grupos de distintas religiones, los hindúes, que eran mayoritarios, y los musulmanes. Tras la independencia, ambos grupos se enfrentaron. Gandhi luchó por que vivieran o coexistieran en paz y de hecho defendía los derechos de las minorías musulmanas, siendo el hindú. Fue asesinado en el año de 1948 por un extremista hindú. Y tenemos a continuación el pacifismo en todo el mundo moderno. Vamos a ver en qué consistió este proceso de pacifismo. El pacifismo como activismo social y político es, sin embargo, un fenómeno que se presenta también en otras latitudes en la segunda mitad del siglo XX. Los primeros grupos pacifistas aparecieron en países escandinavos durante la invasión nazi en la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, el repunte económico de Estados Unidos provocó en la sociedad en general un adormecimiento de su capacidad crítica. Es entonces que los jóvenes, a partir de la década de 50, comenzaron a rechazar y a cuestionar fuertemente esta situación. A esto se sumó la intolerancia hacia las ideas socialistas. Una crítica al belicismo fue el movimiento hippie, surgido en los últimos años en la década de 1960, que postulaba justamente la anarquía no violenta, la preocupación por el medio ambiente y el rechazo al materialismo. Los hippies formaron una contracultura antibelicista en Estados Unidos y también en Europa. En el año de 1955 y 1968, la lucha por los derechos civiles de los afrodescendientes en Estados Unidos estuvo a cargo y dirigido por Martin Luther King a la cabeza y fue una lucha no violenta, pero lamentablemente, así no sea una lucha violenta, obviamente los blancos desarrollaron enfrentamientos, los cuales cobraron miles de vidas en todos estos procesos.
Tenemos también, obviamente vamos a ver un poco de historia también dentro de nuestro continente latinoamericano, qué es lo que pasó y vamos a ver justamente Latinoamérica y el desarrollismo. Pues a inicios del siglo XX, la División Internacional del Trabajo determinó que América Latina, al igual que África y Asia, fuera productora de materia prima y que los países desarrollados la procesaran y vendieran como productos industrializados de las demás regiones del mundo. De este modo, la economía en Latinoamérica se caracterizó por la agroproducción y la monoexportación. El desarrollo industrial era muy limitado y no se traducía en grandes ingresos. Las exportaciones principalmente de frutos de la tierra beneficiaban al país y a los dueños de las plantaciones, pero sobre todo a las grandes compañías extranjeras que compraban igualmente. El sistema de concesiones que primaba en Latinoamérica permitía el ingreso de tecnología y la modernización, pero las concesiones favorecían básicamente al país de origen de la empresa concesionaria. Las mayores inversiones en América Latina venían de Gran Bretaña, de Estados Unidos, de Francia y Alemania. Luego de las guerras mundiales, el sistema de dependencia no cambió y Estados Unidos ocupó el lugar de las potencias europeas dentro de este proceso de dominación. Y obviamente se desarrolla un evento también bastante colateral a todos estos procesos de desarrollo, al cual justamente determinó la etapa o el periodo del desarrollismo. Sin embargo, la Gran Depresión Mundial de la década de los 30 impulsó a los Estados Unidos a intervenir en la economía. A mitad del siglo se aplicó en la región el sistema de sustitución de importaciones propuestas por la CEPAL. Latinoamérica comenzaría a desarrollar su industria, de donde viene el término desarrollismo, produciendo los bienes industriales que antes tenía que importar. La situación de importaciones hizo que Latinoamérica comenzara un proceso de industrialización. Esto provocó que las ciudades crecieran, ya que las personas dejaban el campo para buscar mejores condiciones de vida en las ciudades. Las clases obreras aumentaron y se fortalecieron políticamente. Su participación política sería vital en las siguientes décadas. Pero los cambios económicos no implicaron sustituciones drásticas en la estructura social. Los antiguos terratenientes pasaron a ser los nuevos industriales, dueños de las fábricas, por lo que el capital se mantuvo en las mismas manos. No hubo ningún cambio en función de una equidad, de una reducción total en cuanto a los niveles de pobreza y pobreza extrema y sobre todo de las clases sociales, el que más tiene con el que menos tiene. Esos son los temas que nosotros hemos visto y hemos analizado en el desarrollo de esta última clase, señores y señores. Un gusto haber compartido con todos ustedes. Les deseo que estas Navidades, esta Nochebuena y esta Navidad pasen en compañía de toda su familia, que disfruten en paz, amor y recordemos que esta celebración es básicamente el natalicio y la recordación del nacimiento, la celebración del nacimiento de nuestro Redentor, quien vino a limpiarnos, a liberarnos de los pecados. Y obviamente que no se quedó niño, sino que obviamente se desarrolló, se hizo hombre y ustedes ya saben el resto de la historia, fue crucificado y todo lo que pasó con él. Obviamente los 12 apóstoles y toda la persecución que hizo Roma a sus discípulos hasta el final, obviamente transformarle al cristianismo como uno de las religiones predominantes y oficiales del Imperio Romano. Esos son temas que nosotros ya iremos viendo también, iremos tratando en las siguientes clases, en los siguientes niveles, de así obviamente continuar con este proceso. Señores y señores, un fuerte abrazo. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes este proceso educativo. Me despido de todos ustedes, deseándoles que tengan éxitos en los exámenes principales y nos estaremos viendo ya a partir del próximo año. Recuerden que ustedes ya tienen a partir del 5 de enero, ustedes van a tener ya programado el examen final, que es el compendio, es la unión de las 4 unidades que nosotros hemos venido viendo, de las 5 unidades que nosotros hemos venido viendo hasta la presente fecha. Son los temas que hemos venido analizando. Un gusto haber compartido con ustedes. Será hasta una nueva oportunidad.